UIARQUI, Personas que Inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UIARQUI. Estimados todos, qué placer estar nuevamente aquí en este programa de UIARQUI, Personas que Inspiran. Y hoy tenemos el grandísimo honor de participar junto a mi querido amigo, colega Asdrúbal Segura. ¿Cómo estás, Asdrúbal? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Personas que Inspiran es un gran compromiso para que me tengas aquí al frente. Solamente debo agradecer a la unidad académica que me ha guarecido, creo que por más de 6 años. Imagínate, 6 años. Y espero que hayamos dejado algún legado en los chiquillos ahí que nos han permitido acompañarlos en este tiempo. Uh-huh. Iniciamos con una área más técnica que lo que al final de los años hicimos, que fue el ejercicio de talleres de diseño. Uh-huh. Y bueno, siempre con el desliz hacia el mundo materialístico, claro, que es una de las cosas que más nos llegan. Y me parece que se nos hace más fácil comunicar. Claro. Bueno, precisamente ahí es donde entra el tema de que sí se inspira, ¿verdad? Ese conocimiento, esa forma en la cual nosotros podemos llegar a darles a ellos un conocimiento para que puedan surgir como profesionales es importantísimo. Y el dejar esas huellas técnicas, gráficas, constructivas, en fin, hacen una diferencia. Sí, también la unidad es muy abierta cuando nos habla de la libertad de cátedra, nos permite prácticamente llevar el curso que nos asignan a título personal, entendiendo que tenemos que cubrir un peldaño más en el quehacer laborioso que tienen los estudiantes para poder finalmente obtener su objetivo, que es graduarse en la universidad. Claro. Me parece que, reforzando lo que estábamos pensando inicialmente, me gustaría recordar que habemos 4 tipos de personas: el pensador, el orador, el artesano y el guerrillero. Uh-huh. Yo me califico en el tercer grupo, como artesano, y soy heredero de un artesano. Mi padre era carpintero. Y él me legó una serie de conocimientos de cuando era niño que me permitió al final de la vida consolidar más algunos criterios en ese mundo que ustedes bien saben. Tenemos una especialidad en sistemas constructivos en madera, entre otras cosas. Y que eso se arraigó precisamente siendo niño, acariciando herramientas de carpintería. Parece mentira, pero esa herencia trae cola. Uh-huh. Y cuando la suerte de vida, como suelo decir por ahí, me puso en la Universidad Biobío en Chile para hacer una especialidad allá en un contexto maderero, definitivamente. Un mundo en el que se envuelve el desarrollo tecnológico de alta tecnología en el universo, porque la Universidad de Biobío, que trabaja paralela con Arauco, o al lado de Arauco, que es una de las firmas más grandes del mundo, que cultivan pino radiata. Uh-huh. Estamos hablando de una finca de 600,000 hectáreas. Chiquitito. No es un sitio que se puede recorrer en un día, uh-huh, en automóvil. Además. Porque los caminos se pueden accesar en vehículo, pero para poder entender ese gran desarrollo y esa oportunidad que tenemos algunos en visitarla para poder también entender hacia dónde va el mundo de la tecnología, de este material preciado, muy de moda ya, porque cuando decimos la palabra sostenibilidad, definitivamente nos ponemos al lado de la madera. Uh-huh.
Sigo con la idea de que soy un artesano y podemos recorrer un par de ideas más, porque no me quedo con la madera. Uno no escoge los caminos que tiene que recorrer, es muy curioso, pero se le van poniendo al frente y sí tener la oportunidad de accesar a diferentes vías. Entonces mi vida artesanal, más práctica y más profesional, nace en colegio vocacional. Yo soy mecánico tornero. Además, mecánico tornero. Sí, y eso me permitió aprender algo relacionado con la metalurgia. Cuando avanzaba nuestro quehacer profesional, administramos la construcción de lo que es hoy el Ministerio de Trabajo, primer edificio de 8 pisos de este país en metal. No se me hacía tan difícil y tan ignorado. Había una serie de prácticas que se tenían que hacer ahí que yo las entendía porque había aprendido a usar una lima frente a un lingote de acero. Eso hay que aprenderlo también. Claro. Como correr una soldadura, como asegurarse que una soldadura no tiene defectos y entonces que la unión que estás haciendo de un metal se está logrando eficientemente. En ese edificio me acuerdo que nos ayudábamos de lo que se denominaba un rayos X para tomarle lectura a la soldadura y asegurarnos que no hubieran puntos de escoria dentro de la soldadura que pudieran llevar a una falla al edificio algún día, que hubiera un sismo. Entonces empezamos con el metal, pero ve lo que pasa con la suerte de vida. 3 meses después de que inicié una industria, le pido permiso a mi jefe que yo necesitaba 1 hora, los lunes y los viernes, para asistir a la Universidad de Costa Rica y llegar ahora. En aquella época no habían los servicios de hoy día. Yo tenía que tomar 2 autobuses, San Francisco de Ríos, Parque Central San Pedro, para venir a la universidad. El señor me dijo que no, que en su empresa no daba permisos de ese tipo. Caramba. Entonces, llegué a mi casa ese día a almorzar muy dolido. Le dije a mi padre que no iba a ir a la universidad, que no me daban permiso en el trabajo. Y él me dijo, mira, yo no sé qué vamos a hacer, pero vos vas a la universidad. Qué bien. Puedes entender que se me corren las lágrimas cuando recuerdo esta frase de mi viejo. Y entonces fuimos a la universidad. Claro. Ahí pasan 2 cosas. En el transcurso de esa semana, el día sábado, tuve que regresar a esta industria a que me pagaran las 8 horas que había elaborado el día lunes, que me negaron la continuidad. Y mientras estoy esperando autobús para regresar a mi casa, al frente hay un rótulo en una oficina que dice se necesita dibujante. Y estamos hablando de la empresa Productos de Concreto Hoy Holcim. Claro, sí. Ingreso ahí y toco la puerta. Era sábado, en aquella época se trabajaba los sábados, y me salió el ingeniero Rómulo Picado. Rómulo Picado, claro. Uno de los grandes personeros de esa gran empresa. Sí. Y le dije, mire, yo tengo interés en ese rotulito que está en la ventana. Y me dice, está hecho algunos dibujos, seguro con mi cara de todavía adolescente. Pues sí, ¿por qué no va a traerlos para ver de qué se trata? Duré 30 minutos sin ir y venir. Cuando venía yo todo alegre con mi rollito de dibujitos técnicos. Claro. Y don Rómulo se queda mirando y me dice, ¿cuándo quiere empezar? Y digo, ya. Solo que necesito una condición especial. ¿Y qué será? Que yo necesito media hora los lunes y los viernes para ir a la universidad. Me dice, no, la que necesite. Ah, qué bien. Y así empezó. ¿Ves? Pero la suerte de vida sigue arrollando energía. Ajá.
por influencia del departamento donde yo trabajé como dibujante casi 3 años, pues me matriculo en ingeniería. Y estuve prácticamente 2 años en ingeniería y generales y las materias ahí aledañas al quehacer. Y en eso, Productos de Concreto contrata a un arquitecto mexicano para que viniera a diseñar el primer edificio de apartamentos prefabricado en Costa Rica. Un edificio de 3 pisos. Y asignan a este servidor como el dibujante que tenía que darle servicio a él en su desarrollo. Yo me le quedaba mirando aquellos bocetos que hacía, aquellas perspectivas a mano alzada, claro, prácticamente, y a mí me fascinaba verlo corriendo el lápiz y corriendo los pailos de colores. Y yo dije, no, la ingeniería no es conmigo. Ya me di cuenta dónde me era. paso para arquitectura. Claro. Y otra vez la suerte de vida me lleva, entonces me paso para arquitectura. Y ahí empecé la carrera. Y entonces, como te ves, suceden cosas que uno no exactamente está escogiendo, pero la vida te da esas oportunidades. ¿Qué pasaba además? Que yo no era tan malo dibujando. Y entonces se me abrían puertas de muchos tipos. En el caso de este quehacer con este arquitecto mexicano, simplemente me convertí en su asistente como un año más. Y me ayudó montones. Pasan días y tengo que agradecerle aquí a varios profesionales. Yo salgo de Productos de Concreto porque la carrera en la UCR comienza a apretar y me demanda más tiempo. Termina un año, creo que a la altura del segundo año, y vienen las vacaciones. Estoy hablando a la altura de noviembre. Estoy sentado allí en una especie de banca que hay frente a la Escuela de Arquitectura. Y viene don Jorge Bertó caminando y me dice, ¿qué estás haciendo? Pues nada, esperando a ver qué sucede. No, pero ¿qué estás haciendo en tu vida ahora, en las vacaciones que vas a hacer? Pues nada, ahorita no tengo trabajo. Y andate para mi oficina. Qué bien. Pues resulta que don Jorge Bertó, fallecido recientemente, me pone a hacer perspectivas porque se estaba desarrollando la Plaza de la Cultura. Estaba en ese momento. Entonces puedes imaginarte lo que eso significaba. Claro, la escala de edificio que estábamos tratando. Y ahí me quedé con él casi 3 años. Hasta que el edificio empezó construcción y prácticamente se cerró a la altura de la plaza que todos conocemos. ¿Cómo no? Eso hizo que entonces una experiencia en Productos de Concreto. Y Rómulo era muy amigo de Bertó, porque compartían oficina en el Cuesta de Moras. Tenían una oficina ahí junto con don Hernán Jiménez y Frasberg. Entonces ve qué clase de individuos estaban por ahí en los que la yo... crema y nata de la época. Yo me rozaba los codos con un gran deseo de aprender, eso sí, con un gran respeto y colaborar en la medida de lo posible. Pues nos graduamos, Rodrigo, y comienza a pasar el mundo y apareció esa oportunidad de la que hablábamos de la BioBio. No, perdón, tengo que regresarme unos años. Cuando me graduó, aparece la crisis de Carazo. No había trabajo acá para los profesionales de esta carrera. Y entonces alguien que me conocía me llama y me dice, ¿te interesa irme a ayudar a Panamá a dedicarnos a colocación de ventanería en edificios de altura? Pues no tengo nada que hacer. Terminé 3 años. 3 años de Panamá. Hicimos una especialidad entonces, sistemas de ventanería y vidrio. Y es otro sesgo de mi quehacer. Tanto que hoy día el colegio me tiene en la comisión de vidrios de seguridad, que trabajamos paralelo con Inteco. Cosa que le agradezco también al colegio, porque eso definitivamente son oportunidades. Seguís creciendo, seguís aportando en la medida de lo posible. Y al igual que en la academia, eso te obliga a estar al día, a estar conectándote constantemente, estar revisando avances tecnológicos, porque si no nadie te cree. Igual que en la academia, el estudiante se da cuenta cuando vos no sos seguidor realmente de lo que estás pregonando.
Y cuando alguien me hace una pregunta con respecto a esto, yo no dejo de mencionar al arquitecto Palasma, Claro. con un librito que me enamoró desde la primera vez que lo vi, que se llama La mano que piensa. La mano que piensa. Por lo mismo, por el arraigo artesanal. Y bueno, este autor tiene 10, 12 obras que nos permite a los que andamos en el mundo de la academia reforzar estas ideas. Así que, don Rodrigo, hay que contar, no sé si específicamente quiere agregar algo más al referente. Sí creo que tomo las cosas con pasión. Eso me permitió entonces una muy buena oportunidad en el ejercicio en Panamá, donde estuve casi 4 años, y después seguí acá con una empresa en sistemas de ventanería. Lo que pasa es que como especialidad única no era exactamente mi gran arraigo, aunque sigo haciendo algunas cosas, y aunque no lo creas, muchos colegas me llaman para pedirme asesoría. Mañana tengo una reunión de ese tipo, que yo lo hago con mucho placer, porque algo hemos aprendido. Y yo suelo pensar que lo que tenemos en la cabeza no es para guardarlo, sino para compartirlo. Así es. En la medida de lo posible. Y eso es lo que trato de hacerles pensar y sentir a los estudiantes cuando estamos en el aula. Es que exactamente ahí, Asdrúbal, es donde entra esa parte de inspirar. Desde el inicio que vos empezaste a contar lo que pasaste para lograr entrar a la escuela de arquitectura, ya es un ejemplo. Ya es un ejemplo de que hay personas que tampoco saben si deberían de estudiar o no, y todavía hoy en estas épocas con más razón, ¿verdad? Ya ahí estás dejando vos una huella. Además de, bueno, de que yo tengo el conocimiento de todas sus especialidades con la parte del vidrio, con la parte de la madera, sos el presidente de Icomadera, ¿verdad? Que también nos puedes hablar un poquito de eso. Y lo que has dejado huella a nivel académico desde haber sido el director de la Escuela de Arquitectura de la UCR y muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, fíjate que, bueno, como lo estás diciendo, ya cuando aparecen los títulos o los puestos, lo que es hacerle frente y tratar de resolverlo de la mejor manera. Pero hay una cosa que tenemos que tener en consideración detrás de esto. Es una palabra muy difícil de pronunciar, se llama vocación. Claro. Si no la tenemos, por más que nos guste el nombre de arquitectura, hay que estar bien plantado para entenderlo. Y eso es parte del ejercicio necesario que tenemos hoy día con nuestros estudiantes. Me da la sensación de que nos equivocamos muy fácilmente, o los equivocamos a ellos. Porque cuando tenemos en la mano un celular, o ellos, me da la sensación de que se sienten muy cómodos, que creen que manejan la información, pero no es cierto. La información la tiene Google en el teléfono. Y ellos creen que la tienen. Entonces, en el momento que se ven en el compromiso o en la necesaria tarea de la búsqueda del diseño, es donde se pueden dar cuenta de que no es exactamente su camino. Pero ¿cómo le dices a un estudiante que está llegando a tu aula que debería recorrer otro camino? Eso no se hace, eso no sería antiético. Claro. Yo te puedo contar que en el tiempo que llevo acá, con mucho orgullo, y yo estoy seguro que las personas que lo van a ver, rescaté a 2 que se fueron para su casa. Y yo pregunté por ellos en algún momento, ¿qué pasó con fulano? A algunos compañeros, no volvió, no le gustó, pero sí era muy bueno. No, algo pasó. Conseguí el teléfono de uno de ellos y lo llamé. Tuvimos una reunión personal. Le dije, usted está equivocado. Usted realmente, su vocación va por aquí. Hoy día me ve en el patio y siempre se viene y me abraza. Y ya se está graduando. ¿Ves? Excelente. Y hay otra persona por ahí que pasó algo similar. Esta tenía más dificultades de índole económico para mantenerse acá, pero entonces parecía que lo que era necesario era impulsarla un poquito a esta persona y hacerle ver que ya le faltaba poco, qué talento tenía.
Ojalá siempre nos tocaran ese tipo de ejemplos de estudiantes, porque se nos llena de gozo el quehacer académico. Y es que perdón, ahí, cómo nosotros podemos hacer que estas personas se influencien positivamente, casi que es como el aplauso que sentimos que nos están dando, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que realmente una persona tiene no solamente el talento, igualmente tal como vos decías, sino el que surja ante cualquiera de las situaciones en las que se encuentre. Muchas normalmente son económicas. Sí. Pero en el momento en que vos ves que llega esa persona, logra graduarse, logra incorporarse y empieza a hacer un futuro para él mismo, lo que le queda a uno como profesor es, bueno, es indescriptible. Sí, Rodrigo. Esto que te estoy contando tal vez es como mirarme a los ojos, porque a la altura de cuarto año en mi desarrollo estudiantil trompiqué unos 3 meses. Es decir, me fui para mi casa. Ajá. Y yo decía, no, es que eso no es lo mío. Algo había pasado que no era exactamente, no me sentía muy cómodo. En aquel momento yo hacía competencia con 300 estudiantes a nivel de cuarto año. Claro. Me acuerdo que me dediqué a hacer competencia pedestre. Mi madre me decía, usted solo lo conoce en pantaloneta y corriendo, porque me dediqué a eso. Era una cuestión de refugiarme en algo. No me iba tan mal con el deporte, yo algo había jugado fútbol, etc. En una tarde que vengo, llegando a la casa de mis viejos, estaba uno de mis profesores esperándome en un pollo que había en el jardín, pollo de concreto. Ajá. Y yo, ¿qué está haciendo usted aquí? Y me dice, no, vengo a buscarte. ¿Y por qué? Porque no volviste a la escuela. Y ya le conté por qué no. Y me dice, la culpa es nuestra, no es tuya. No te supimos decir que tenías que seguir adelante, y ya ese proyecto estaba. Entonces ve que esto que puse en práctica acá, el ejemplo que estoy dando, es como un efecto reflejo de algo que viví joven. Y que no dejaré de agradecerle a esta persona que me fue a buscar a mi casa. Por supuesto. Me pasó algo similar a la altura de la maestría, porque nos graduamos, hicimos cosas como las que he platicado, que fui a Panamá, regresé, me incorporé más al ejercicio profesional personal. Cuando tenemos 15 años de hacer ejercicio acá, un buen día llego a la oficina. En aquella época sacábamos unas fotos que se denominaban Polaroid. Teníamos unas camarillas de esas. Y hacíamos fotos como de 15 por 20 centímetros. Yo tenía un chorro. En ese momento tenía como 7 proyectos en Escazú. Casitas similares, que yo llamo pseudocoloniales. Ajá. Pero me daban de comer. Y la despensa para mis hijos. Claro. Pero me quedo mirando aquellas fotos y comienzo a pasarlas una detrás de la otra. Y entré como un sopor. Y me dije, te estás copiando a vos mismo. Y entonces pasé posiblemente unos cuantos meses analizando lo que hacía. No me iba mal, profesionalmente me iba muy bien. No me alcanzaba el tiempo. Un buen arquitecto denominado Guillermo Salazar, director de la maestría de nuestra escuela, me invita a que lleve la maestría. Y me metí. Y se me convirtió en el desahogo que yo estaba, pero además era otro nivel de información. Y aquella forma de lectura que le estaba dando a mis propios proyectos, lo que hice fue comenzar a girarlo. Y es un poco lo que pasa hoy día hace unos días, pocos días, di una conferencia por ahí en otra universidad. Y un estudiante me dijo, ¿me equivoco o es que usted todas las casas que hace tienen puente? No todas, pero las últimas 7 sí. ¿Y pero por qué? Porque los clientes me buscan, llegan a mi casa, donde hay un puentecito por ahí, y me dicen, ¿y se puede hacer un puente? Y es un detalle muy similar, se puede practicar
y tiene que ver con longitud, con la aprehensión espacial, con la concepción, por ejemplo, de una doble altura o de la apertura hacia un espacio exterior. De mil maneras se puede pensar un puente. Como Barragán nos habla del agua en algunos de sus proyectos. Y entonces tenemos proyectos con un puentecito. Este estudiante me lo hace ver y yo también lo sé. Y hay otro par de detallitos que están por ahí en esos proyectitos que normalmente son vivienda, que le dan cierto carácter, si me permiten la mala palabra. Creo yo que andamos pretendiendo una identidad en nuestro quehacer. Uh-huh. Entonces sí hay parecidos, algunas cosas que alguien me ha dicho, pero ese proyecto es suyo, uh-huh, sin que yo se lo diga. Claro. Y se vuelve interesante. Sí. Y es motivo de sentirse cómodo con lo que hemos venido haciendo. Claro. Me llega un cliente que si yo le puedo hacer su casa, le digo, claro, con mucho gusto, es mi quehacer. Le digo, ¿usted es casado? Sí, pues venga con su esposa. Tenemos una niña de 7 años, pues tráigala. Dialogamos los tres, vamos a hablar de su casita. En efecto, practicamos una reunión. Al final me dice este buen señor que hoy día vive en la casa que le diseñamos. Arquitecto, yo sé que a ustedes no les gusta, pero es que yo traigo una foto de una casa. Uh-huh. Y yo creo que usted la vea, porque a mí me gusta. Le digo, usted tiene razón. No nos gusta. No nos gusta, claro, que nos enseñen cosas. Exacto. Permítame diseñarle algo y después hablamos. Uh-huh. Me dice, sí, pero yo insisto que la vean. Uh-huh. Pues permítame. Resulta que era la fotografía de una casa que yo había hecho en San Antonio de Escazú y que la habían sacado un anuncio de la Pintura Sur. Vea usted. Y esto no es un anuncio para la Pintura Sur, ojo, sino que era una de las casitas que yo había hecho. Entonces eso te hace más placentero el que hacer. Claro que sí. Claro que sí. Esas son parte de las cosas bonitas que te suceden ahí en el camino. Bueno, es que como arquitecto uno normalmente espera eso, llegar a ser una influencia en algo, ¿verdad? Sí. Y esas pautas, ese proceso ya teórico, diseño que uno pueda tomar y apreciar, que se empieza a convertir en firma, sí, pues qué rico, ¿verdad? Qué bueno se pone. Es muy agradable y te hace sentir cómodo. Claro. Y te hace mirar a las personas que te piden qué hacer de muy buena manera. Uh-huh. Pues por ahí andan las cosas, Rodrigo. Creo que sos sabedor porque el otro día te di una copia de un librito. Además. Ahí hay al final hay una especie de recopilación de este quehacer o esta forma de pensar, dentro de otras cosas que hago en mi vida. Porque mi vida entonces no es solo arquitectura, no es solo academia. Es más de lo otro que academia. Uh-huh. Tal vez por eso mi verbo no es el más apropiado, porque ando metido en muchas cosas. En este momento se están escuchando en el programa El Agropecuario en Colombia, uh-huh, 2 programas que me acaban de grabar, hablando de conejos. Exacto. Hablando de zootecnia, y me da mucha pena porque yo no soy zootecnista, soy un arquitecto que le gustan los conejos. Estamos 40 y resto de años de tener conejos y algo hemos aprendido. Uh-huh. Y por eso es que me invitan a ese tipo de eventos. Hace unos días me hice acompañar con un hijo, fuimos a Liberia, me invitaron a la comunidad liberiana que tienen una organización que denominan especies menores. Conclusión, pasamos 2 días allí hablando conejos. Uh-huh. Y eso me da mucho placer también. Vamos a enseñar a la gente lo que hemos aprendido. Uh-huh. Y me vas a decir, ¿por qué conejos? Dale, porque eso se iba a preguntar ahorita, además de los caballos, dentro de un ratito. Ahorita hablamos de caballos. Sí. Conejos. Resulta que en algún momento más joven comenzamos a hacer ciclismo. Uh-huh. Y me puse a analizar qué era lo que comían los ciclistas de alta en Europa.
Y resulta que se tiene que comer una comida blanda porque te montas 6 horas en una bicicleta y al día siguiente sigue la competencia. Entonces tienes que haber llevado a cabo una comida liviana, sana, de poder energético y que no se te acumule en el estómago como sucede con un bisteque de res. Aprendimos que el conejo es una carne blanca, que no tiene colesterol, que tiene las proteínas del res y pollo al mismo tiempo y es muy digerible como tal. Y entonces ante ese evento, una de las comidas que más practican estos señores es conejo. No se lo dijeron a un tonto. Y comenzamos con ese asunto. Y al final nos convertimos casi en un especialista porque creo saber algo de ellos. Ya que mencionaste el otro animal, te voy a contar algo. Parece mentira, pero el caballo y el conejo son los seres que más se parecen en el sistema digestivo, aunque sean tan extraordinariamente diferentes físicamente. Resulta que son monogástricos y entonces son animales muy delicados en la digestión. Y eso lo aprendí pues con los conejos. Alguna vez he vivido un problema de cólico en uno de mis caballos y es lamentable cómo les duele, cómo sufren, cómo se pueden morir si no los atendes a tiempo. Entonces es parte también de lo que aprendes por ahí, que te hace pasar tiempo y investigar, porque si no investigas no vas para ninguna parte, no aprendes, no evolucionas, no te sentís cómodo con el quehacer. Y bien sabes que hay una cosa que se llama por ahí la energía que tienen los caballos. Se está usando hoy día para hacer sanación. Y entonces, esto lo vengo yo a descubrir ya después de que tenía los animales. Ya tenemos, mi esposa y yo, alrededor de 15 años de tener caballitos en la casa. Y resulta que estos individuos tienen una fuerza energética increíble. Que una vez que te acercas a ellos y ellos te abren su espacio, vos también les robas energía a ellos. Entonces, voy a contar una anécdota. Yo sufrí un accidente en uno de mis hombros y empiezo terapia, por cierto, en tiempo de pandemia, y entonces la terapia la hacía vía virtual. Entonces la persona que me hacía la terapia, la terapista en el hospital de Cartago, pues me daba las asignaciones y yo hacía la tarea. Y 2 veces por semana ella me revisaba y yo hacía los ejercicios y me decía: Eduardo, vamos rapidísimo, la evolución suya es increíble. El doctor Cristian quiere verlo porque yo le dije que usted va muy avanzado. Y entonces fuimos a una cita con el médico. Y él me dijo, su caso es de atención. Yo lo estoy usando de ejemplo. Me dice, ¿pero qué es? ¿Que usted se pasa todo el día haciendo terapia? No, yo hago la terapia que me da fulana. Y tal vez una vez a la semana, pero no es más que voy para allí. A los 6 meses me llaman para darme de alta. Y fui otra vez a donde el doctor Cristian, sobre todo agradecerle que la operación que había tenido con él y el proceso con la terapista. Y me dice, mire, su caso, si usted me lo permite, lo voy a seguir usando. El tiempo que duró usted en reponerse, porque se trataba de colocar el brazo. Este es el brazo bueno. Y él me dice, el día que usted me lleve su brazo derecho a donde llega el otro, le doy de alta. Entonces, me dieron de alta. Y ya terminamos abrazados, el doctor y un servidor, porque al final uno termina amiguísimo. El doctor, cuando le ha ido bien, una cosa de esas que no fue nada fácil. Claro. Y le digo, mire, yo tengo que decir la verdad. Yo estaba haciendo terapia equina. ¿Cómo terapia equina? Sí. Desde que empecé el ejercicio que me mandaba la terapista, lo que yo venía era hacer y me colgaba el cuello de la yegua. Y yo le decía, ayúdeme a sanar. Y
Eso posiblemente pocos me lo creerán, pero sé que los que andan en ese mundo sí lo creen. Y saben lo que estás hablando. Y el doctor me dice, pues me estaba jugando chueco. Por supuesto. Entonces, esto es de considerar, y en la medida de lo posible a alguien que esté dudando de que la terapia equina es buena, definitivamente lo es. Uh-huh. Y se trata de acercarse, como dije, al animal y entenderle su energía, hacerse amigo. Muy curioso eso. Sí, y vea lo curioso de que indistintamente de lo que sea, para en este caso una terapia, sí, los caballos, o lo que nos contaste de los conejos, al fin y al cabo la arquitectura sigue siendo también una terapia para las personas, porque nosotros estamos haciéndole espacios para su propia terapia. Sí, ¿cierto? Así es. Sí. Bien, Rodrigo, definitivamente es así. Esto lo que nos lleva atrás es a meterle un poquito de humor a la situación, porque si no, no tendría gracia la vida. Si no, no tendría gracia. No significa que los arquitectos tienen que tener animales, ¿no? Que quede claro, pero si les gustan, es un buen camino. Ajá. No necesariamente los animales van con todas. Igual que hablaba hace un rato de los tipos de personas que habemos, habemos tipos de energía en cada uno de nosotros, y no necesariamente a veces somos aceptados por los animales. Y si no, léelo. La gente que tiene perros normalmente no tiene gatos. ¿Por qué? Porque los gatos son energía negativa y los perros positiva. Son enemigos naturales en la naturaleza. Entonces, cuando nos gustan los perros, algo pasa con los gatos y al revés. Eso hay que entenderlo. Entonces, cuando hacen procura de la búsqueda de una mascota, debemos de investigar un poquito para saber exactamente con qué mascota nos vamos a sentir cómodos. O aquella que tal vez de niño tuvimos la suerte de acercarnos a una y pensamos que es la mascota ideal. Pero como todas las cosas hay que investigar, hay que saber, aprender, para bien de la mascota y de nosotros mismos. ¿Cómo no? Sí. Sí. Bueno, y ahí volvemos entonces al TAM, porque ya se nos está acabando el tiempo. Volvemos a que la academia o el conocimiento o el aprender es fundamental. Y de lo que hemos hablado en este rato, Asdrúbal, es precisamente el cómo permitirse aprender a cualquiera de las cosas que estás hablando. Sí, señor, siempre debe ser así. Y esto es yo diría que una forma de pensar de la cual deberíamos impulsar a nuestros estudiantes. Hay que regresarlos a la lectura. Importantísimo. Más de lo que imaginamos. El vacío que nos dejó la pandemia y un par de baches más años atrás de nuestra educación secundaria, que son las generaciones que nos están arribando hoy día a nuestra universidad. Hay que llenarles ese vacío. Y como se los dije a mis estudiantes un día de estos que terminamos en cuarto trimestre, ustedes tienen que saber que tienen un vacío. Aquí nadie los trae a engañarlos, pero llenen ese vacío, porque no se pueden subir peldaños brincándose peldaños. Las escaleras son paso a paso para que la formación que están recibiendo sea integral y sea la mejor, porque le hace que la competencia está voraz. Y entonces tienen que llegar lo más fino posible a su título, porque tienen que ir a competir. Bueno. Entonces nosotros, y vos como director de la unidad académica, tenés una tarea encomiosa que es, a ver, ¿qué haces? Rifas, no sé qué tenés que hacer, pero hay que meterlos en el libro. Yo estoy regalando libros, si te diste cuenta. Sí, soy sabedor de ello. Y está muy bien. Ahora tenés que hacer la tarea de revisar a ver si los están leyendo. Si los está leyendo. Eso toca en el próximo cuatrimestre. Sí. Muy bien. Decime si esa sería tu recomendación final. Definitivamente de las que más. Puedo decir algunas otras cosas, pero esta de la que más. Bien lo sabes, soy preocupado de los niveles de alcance académicos que tenemos en la unidad. En esta y en todas. Yo conozco algunas otras, claro, porque me invitan muy a menudo a dar alguna conferencia en alguno de los temas que precisamente nos desviven. Y ahí es cuando me doy cuenta de que los niveles son similares y que las deficiencias son similares. Entonces hay que preocuparse por ello. Y estos vi
un artículo que elaboraron ustedes, directores de unidades académicas de arquitectura. Me pareció muy bien. ¿Qué queda después de que ves ese articulito? No es que todos tienen que hacer lo mismo, porque cada unidad académica tiene su identidad. Bueno, lo que queda es ofrecerle a ese elemento, a ese documento, los objetivos propios de cada unidad académica para que reviente como tal. Eso sí es tu tarea. Exactamente. Y la de todos los directores. Sí. Bueno, y ahí es donde está la preocupación. Te comento que ya ese documento está pasando por las manos de las autoridades de la universidad. Me imagino. Precisamente porque sembrar la semilla de cuál es esa identidad, Sí. gracias a tener esos criterios Sí. claramente formados, Sí. es que podemos hacer la diferencia. Estructurados, sí, porque es que a veces nos sentamos por allí en algún rincón a dialogar y hablamos muy fácil, pero estructurarlos como ya está ese documento y para compartirlo y para entenderlo y para ver entonces, hacer una especie de test con respecto a lo que estamos haciendo en cada uno de las materias que estamos llevando a cabo. Bueno, ¿qué falta? ¿Dónde está la debilidad? ¿O dónde está la fortaleza? Porque las dos cosas tienen validez. Claro. Y esa es la tarea que nos queda a los que estamos en academia. Sí. Puedes hacerlo juntos. Por favor. Asdrúbal, qué honor, de verdad qué honor. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias a vos por haber estado aquí. Te agradezco siempre el tiempo y la oportunidad de comunicarme con los que andamos en esto. Y este espacio está siempre. Muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí estamos, UI Arqui, personas que inspiran. Gracias. UI Arqui, personas que inspiran. Un programa de la Escuela de Arquitectura de la UIA, dedicado a proyectar a los que dejan huella positiva en la sociedad. UI Arqui.